¿Alguna vez supiste exactamente lo que tenías que hacer y aún así no lo hiciste? No porque no quisieras, no porque fueras flojo, sino porque esperabas sentir las ganas. Esperabas ese momento en que algo dentro de ti se encendiera y te dijera, ahora sí, ahora estoy listo. Y ese momento no llegó. O llegó por 3 días y después desapareció como humo. Quizás te pasó con el proyecto que empezaste con todo el entusiasmo del mundo y abandonaste a la mitad. Quizás con el curso que compraste y nunca terminaste. Quizás con la meta que te pusiste en enero y que para marzo ya era solo un recuerdo incómodo. Y lo más doloroso no es haber fallado. Lo más doloroso es saber que tienes el talento, que tienes las ideas, que la gente a tu alrededor te lo ha dicho, y aún así, algo en ti no termina de arrancar. Si eso te suena familiar, quédate, porque esta es la historia de Matías, un hombre que creyó durante años que su problema era falta de motivación, hasta que una noche, en el lugar menos esperado, alguien le mostró que estaba buscando la solución en el lugar equivocado. Quédate hasta el final, porque lo que descubrió puede cambiar la forma en que ves cada día de tu vida. Matías tenía 29 años y vivía en Buenos Aires, en un departamento del barrio de Palermo que era exactamente del tamaño de sus deudas. Pequeño, ordenado en apariencia y con varios problemas escondidos detrás de las paredes. Trabajaba como diseñador gráfico freelancer. Bueno, en realidad había empezado a trabajar como diseñador. Lo que hacía ahora era más difícil de definir. Era domingo por la tarde. El sol de otoño entraba sesgado por la ventana y dibujaba una franja de luz sobre el escritorio. Sobre ese escritorio había una taza de café que llevaba fría desde las 2 de la tarde, una notebook con la pantalla encendida y 3 carpetas con nombres que eran también 3 promesas rotas. Proyecto Rivero, urgente. Rediseño marca lunar, entrega esta semana. Y portfolio personal, actualizar. Matías estaba sentado frente a todo eso, mirando, esperando sentir ganas. Llevaba así desde las 11 de la mañana. Había preparado el café, había abierto el archivo, había elegido la playlist correcta, había acomodado el escritorio, había revisado referencias en Pinterest durante 40 minutos, y ahora eran las 5 de la tarde y la pantalla seguía en blanco. En ese momento el teléfono vibró. Era un mensaje de Rivero, el cliente, corto, sin puntos, sin signos de admiración. Matías, ¿cómo vamos con el proyecto? Mañana necesito una respuesta. Matías dejó el teléfono boca abajo sobre el escritorio. Se frotó los ojos. Pensó en responder. No respondió. Lo que sí pensó, en cambio, fue algo que llevaba meses pensando en silencio. ¿Por qué les resulta tan fácil a los demás? ¿Por qué hay personas que simplemente se sientan y trabajan y él no podía hacer lo mismo? Tenía los mismos años que sus colegas, había estudiado en la misma escuela, había ganado los mismos concursos, pero ellos se entregaban, él esperaba. Y mientras esperaba, el mundo seguía girando sin él. La semana siguiente llegó con el peso de todo lo que no se había hecho. El proyecto Rivero tenía 2 días de retraso. La agencia Lunar había mandado 3 mensajes. Y Matías seguía esperando ese estado de ánimo que nunca terminaba de aparecer. El jueves por la mañana recibió un llamado desde un número que conocía demasiado bien. Era Pablo Suárez, director creativo de Agencia Momentum, la empresa que representaba casi el 60% de sus ingresos. Pablo no era hombre de rodeos. Matías, necesito que vengas hoy a la tarde. Hay algo que tenemos que hablar en persona. La reunión duró 12 minutos. Pablo habló la mayor parte del tiempo, con esa calma incómoda de quien ya tomó una decisión antes de abrir la boca. Le dijo que habían decidido trabajar con otro diseñador, que no era un tema de calidad, que el trabajo de Matías era excelente, que era un tema de confianza. Y entonces dijo la frase que Matías no olvidaría durante mucho tiempo. Sos el diseñador más talentoso que contratamos en los últimos 3 años, y el menos confiable. Matías no respondió nada. Asintió, apretó la mano de Pablo y salió a la calle. Afuera, el aire de Buenos Aires tenía ese olor particular de tarde de otoño. Humedad, asfalto tibio,
Algo que podría ser jazmín o podría ser solo el recuerdo del jazmín. Matías caminó sin rumbo durante 20 minutos. Después entró a un bar sobre la avenida Córdoba, se sentó en el extremo del mostrador y pidió una cerveza que no tomó. Tenía el talento, todos se lo decían, y no servía de nada. Fue entonces cuando lo notó. A su lado, en el otro extremo del mostrador, había un hombre de unos 58 años, con textura sólida, manos anchas, con cicatrices pequeñas en los nudillos, el tipo de manos que cuentan una historia sin decir una palabra. Vestía una camisa azul desteñida. Tenía sobre la barra un libro pequeño, con el lomo rayado y varias páginas dobladas, y lo leía con una concentración tranquila, casi serena, que contrastaba con el ruido del lugar como contrastaba el ojo del huracán con todo lo que lo rodea. No había urgencia en ese hombre, no había ansiedad. Era como si el tiempo le perteneciera. Matías no sabía por qué lo hizo. Quizás fue el agotamiento, quizás fue que cuando uno llega al fondo, deja de tener miedo de parecer raro. El caso es que giró levemente y preguntó, con una voz más baja de lo que pretendía: ¿Usted alguna vez sintió que nació sin disciplina? El hombre levantó los ojos del libro despacio, como quien emerge de un lugar profundo. Miró a Matías un momento. Después, con una media sonrisa, cerró el libro sobre el mostrador. No, dijo, pero sí creí durante muchos años que la disciplina era algo que se sentía. Matías frunció el ceño. ¿Cómo así? El hombre apoyó el codo sobre la barra con la comodidad de quien no tiene apuro por ningún lado. Me llamo Ernesto. ¿Y vos? Matías. Contadme, Matías, ¿cuándo es que arrancas a trabajar? Cuando tengo ganas, cuando estoy inspirado, cuando siento que va a salir bien. Don Ernesto asintió despacio, como si esa respuesta confirmara exactamente lo que esperaba escuchar. ¿Y con qué frecuencia sentís eso? Matías abrió la boca. ¿La cerró? La respuesta era obvia, y ninguno de los dos necesitaba decirla en voz alta. Don Ernesto se incorporó levemente y miró hacia la cocina del bar, donde el cocinero trabajaba frente a una cocina grande de hierro negro. Los quemadores echaban fuego parejo, constante, sin apuro. ¿Ves esa cocina?, dijo. Matías miró. Para encenderla necesitas un encendedor, una chispa. Sin chispa no hay fuego. Hizo una pausa. La motivación es eso, el encendedor. Una chispa brillante, intensa, que aparece y desaparece. Algunos días está, otros no. No podés controlarla. No podés pedirle que llegue cuando la necesitas. Matías escuchaba. Pero el encendedor no cocina nada, continuó don Ernesto. ¿Entiendes? La chispa prende, sí, pero si no hay cocina, si no hay sistema que retenga el calor y lo sostenga en el tiempo, esa chispa dura 2 segundos y se apaga, y volvés a esperar la próxima chispa. Hizo una pausa y señaló los quemadores con un gesto breve. La disciplina estratégica es la cocina. No hace chispa sola. Necesita ser encendida, pero una vez encendida mantiene el calor por horas, con o sin viento, con o sin ganas, con o sin inspiración. Matías procesó eso un momento. Después sacudió la cabeza. Pero si no tengo ganas, no puedo trabajar bien. El trabajo me sale forzado, sin creatividad. Don Ernesto lo miró con paciencia. No con condescendencia, con la paciencia de alguien que ya pasó exactamente por donde el otro está parado. ¿Cuántas veces arrancaste algo sin ganas y a los 10 minutos ya estabas metido de lleno? Matías frunció el ceño. Pensó, y sin quererlo empezó a recordar. Las veces que abrió el archivo solo para ver cómo estaba y terminó trabajando 2 horas seguidas. Las veces que empezó a dibujar un boceto sin ningún entusiasmo y de repente no podía parar. Algunas veces, admitió. Todas las veces, dijo don Ernesto con suavidad. La motivación no viene antes de empezar, viene después, siempre después. El cerebro no genera energía para algo que todavía no empezó.
la genera para algo que ya está en movimiento. Se quedaron en silencio un momento. Afuera, un colectivo frenó ruidoso sobre la avenida. Adentro, el cocinero removía algo en una sartén con ese sonido denso y caliente del aceite en pleno trabajo. «El problema tuyo no es que no tenés disciplina», dijo don Ernesto. «El problema es que esperás sentir ganas antes de encender la cocina, y mientras esperas, el fuego nunca arranca». Algo en el pecho de Matías se aflojó. No de golpe, como cuando apretás un nudo durante mucho tiempo y de pronto encontrás el extremo correcto del hilo. Años esperando motivación. Años sintiéndose defectuoso. Y la respuesta era esta. Había estado buscando el encendedor cuando lo que necesitaba era aprender a encender la cocina. «¿Y cómo se hace?», preguntó. La voz le salió diferente, más quieta. Don Ernesto pidió 2 cafés sin preguntar si Matías quería. El mozo los trajo rápido, humeantes, con el aroma fuerte del café porteño de bar, ese que te despierta antes de tomarlo. «La cocina no se enciende con fuerza de voluntad», dijo don Ernesto. «Se enciende con una entrada mínima, una acción tan pequeña que el cerebro no puede resistirla». «¿Qué significa eso?». «Significa que no te decís a vos mismo, voy a trabajar 3 horas en este proyecto. Eso es demasiado. El cerebro lo lee como amenaza y busca la salida». Tomó el café. «Te decís, voy a abrir el archivo y a mirar lo que hice la última vez. Solo eso, 2 minutos». Matías esperó. Y en esos 2 minutos algo pasa. El cerebro que estaba frenado de golpe tiene contexto, tiene dónde agarrarse y empieza a moverse. Dejó la taza sobre el mostrador. No siempre, pero casi siempre, porque el movimiento genera movimiento. La inercia funciona en los 2 sentidos. El cuerpo en reposo tiende al reposo, y el cuerpo en movimiento tiende al movimiento. ¿Y los días que ni eso funciona? Esos días igual abrís el archivo. Don Ernesto lo dijo con una sencillez que no admitía negociación. Porque la cocina no se enciende solo cuando hace frío, se enciende todos los días, en invierno y en verano, con ganas y sin ganas. Eso es lo que la convierte en cocina y no en encendedor. Matías miró el café. Pensó en los últimos 6 meses, en los proyectos abandonados, en Pablo Suárez diciendo «el menos confiable» con esa calma quirúrgica, en el archivo en blanco del domingo. «Pero yo sé que tengo talento», dijo, y en la frase había más vergüenza que orgullo. «No entiendo por qué no me alcanza». Don Ernesto lo miró un momento antes de responder. «El talento es la calidad de la cocina. Algunos tienen una cocina de acero de primera línea, otros tienen una más básica, pero si ninguna de las 2 se enciende, las 2 son igual de inútiles». Hizo una pausa breve. El que tiene una cocina modesta y la enciende todos los días, cocina todos los días. El que tiene la mejor cocina del barrio y espera tener ganas para encenderla, se muere de hambre igual. Eso sí le pegó. Eso no lo pudo pasar por alto. Porque Matías entendió, en ese momento, que no había estado fallando por falta de talento. Había estado fallando por falta de sistema. Había estado esperando el encendedor cuando lo que necesitaba era construir el hábito de encender la cocina. Todos los días, sin importar el clima, sin importar las ganas. No dijo nada durante varios segundos. Don Ernesto tampoco. Era el silencio de 2 personas que no necesitan llenarlo. Después, Matías preguntó, «¿Y cómo arranco?». Don Ernesto abrió su libro en una página cualquiera, tomó el bolígrafo que tenía metido en el lomo y escribió 3 cosas sobre una servilleta de papel. La primera, elegí una sola tarea del proyecto más importante. Solo una. La segunda, ponete una alarma de 10 minutos. Solo 10.
sin presión de terminar, sin juzgar el resultado. La tercera, cuando suene la alarma, decidís si seguís o parás. Pero arrancás. Siempre arrancás. 21 días así, dijo don Ernesto, y le pasó la servilleta. No 90, no un año. 21 días. Suficiente para que el cerebro empiece a asociar el acto de abrir el trabajo con el estado de trabajo. Suficiente para que la cocina aprenda a encenderse sola. Matías tomó la servilleta, la dobló con cuidado y la guardó en el bolsillo del saco. ¿Y si a los 3 días me olvido? Arrancás de vuelta desde el día 1. ¿Y si sale mal el trabajo? Mejor mal que en blanco. De algo malo podés aprender. De la pantalla vacía, no. Esa noche Matías llegó a su departamento pasadas las 10. Dejó las llaves en la mesita de la entrada. Se sentó frente a la notebook y miró la carpeta que decía Proyecto Rivero URG. Iba a abrirla mañana, pensó, y después recordó la cocina. Recordó el fuego parejo de esos quemadodes. Y pensó, si lo dejo para mañana, mañana voy a necesitar ganas para empezar, y las ganas no van a estar. Abrió la carpeta, puso la alarma en 10 minutos y empezó. Día 1 fue difícil. Trabajó 12 minutos, no 10, porque cuando sonó la alarma estaba en medio de algo y no quiso parar. El resultado era imperfecto, pero existía. Había algo en la pantalla donde antes había nada. Día 3. Llegó cansado de una reunión que no llevó a ningún lado. No tenía ganas de absolutamente nada. Puso la alarma igual. Abrió el archivo igual. A los 7 minutos estaba concentrado. Día 7. Algo empezó a cambiar. Ya no tenía que convencerse tanto. La alarma sonaba. Él abría el archivo. Era casi automático, como lavarse los dientes, pensó. Nadie se pregunta si tiene ganas de lavarse los dientes. Día 14. Una crisis. Un cliente nuevo le pidió 3 cambios sobre un trabajo que ya había entregado 2 veces. Matías sintió la vieja rabia, el viejo impulso de cerrar todo y esperar a estar más tranquilo. Sacó la servilleta del cajón donde la había guardado. La leyó. Puso la alarma. Trabajó. Día 21. Matías se despertó, preparó el café y antes de sentarse a desayunar ya había abierto el proyecto del día. No por obligación, porque era lo siguiente que venía. La cocina estaba encendida. Para el final del primer mes había entregado los 3 proyectos atrasados. No eran perfectos. El de Rivero ya era irrecuperable. Ese cliente no iba a volver. Pero los otros 2 habían llegado a tiempo y uno de ellos le valió una recomendación a un cliente nuevo. Para el segundo mes tenía un sistema. 1 hora de trabajo concentrado antes de revisar el teléfono, sin negociación, sin excepción. Los días malos trabajaba igual, aunque fueran 40 minutos en lugar de 60. La cocina no se apagaba. Para el tercer mes, Matías había completado más trabajo facturable que en los 6 meses anteriores juntos. No porque hubiera aparecido la inspiración, sino porque había dejado de esperarla. Un martes al mediodía, recibió un mensaje de una agencia de diseño de la que nunca había escuchado hablar. Habían visto su portfolio actualizado en una plataforma online. Querían hablar de una colaboración. Matías leyó el mensaje 2 veces. Después fue a la cocina, se preparó otro café y se quedó parado un momento mirando los quemadores encendidos de su cocina. El fuego era parejo, constante, sin apuro. Sonrió. 6 meses después de aquella noche en el bar de la Avenida Córdoba, Matías pasó por ese mismo lugar un miércoles a la tarde. Entró sin pensarlo demasiado. Pidió un café en el mostrador. Don Ernesto no estaba. Pero la cocina del bar sí seguía ahí, con sus quemadores de hierro negro echando fuego parejo, ese fuego que no le pregunta al cocinero si tiene ganas, que no espera el momento correcto, que simplemente mantiene el calor, porque para eso fue construido. Matías tomó el café de pie, mirando esa cocina. Pensó en el domingo de la pantalla en blanco. Pensó en Pablo Suárez y sus 12 minutos de verdad incómoda. Pensó en la servilleta doblada que todavía guardaba en el cajón del escritorio, ya un poco arrugada, con la tinta corrida por las esquinas. Dejó el dinero sobre el mostrador y salió a la calle.
tenía trabajo que hacer. Mi amigo, la historia de Matías no es solo la historia de un diseñador en Buenos Aires. Es la historia de cualquier persona que alguna vez esperó sentir ganas para empezar algo importante. Es, quizá, tu historia. Y la lección no es que la motivación es mala. La motivación existe y cuando aparece es poderosa. El problema es hacerla responsable de todo. El problema es construir tu capacidad de producir sobre algo que no podés controlar. Porque los días buenos, cuando la motivación está, todos trabajan. La diferencia real está en los días donde no está. En los lunes grises, en las tardes pesadas, en las semanas donde todo sale mal. Ahí es donde se construye o se destruye el trabajo de una vida. Hay 3 verdades que Matías aprendió y que yo necesito que te lleves de acá hoy. Primero, la motivación es el encendedor, no la cocina. Es una chispa, no una fuente de calor. Necesitarla para empezar es garantía de que nunca vas a empezar de manera consistente. Segundo, la motivación no viene antes de actuar, viene durante. El cerebro no genera energía para algo que todavía no arrancó. Si esperás estar listo para empezar, vas a esperar siempre. Tercero, la disciplina estratégica no es fuerza de voluntad, es reducir la entrada al mínimo posible. Una tarea, 10 minutos, sin juzgar el resultado. Tan pequeño que no hay excusa que alcance. Y acá viene tu desafío. No te pido 90 días. Te pido mañana. Mañana, antes de revisar el teléfono, antes de ver mensajes, antes de hacer cualquier otra cosa, abrí el proyecto más importante que tenés parado. Solo abrilo. Ponete una alarma de 10 minutos. Trabajá esos 10 minutos sin juzgar lo que sale. Eso es todo. 10 minutos. Una sola vez. Y después decidí si seguís. Hacé eso durante 21 días seguidos y te prometo que no vas a reconocer tu manera de trabajar. Si esta historia te llegó, si en algún momento pensaste, esto me pasa a mí, compartila con alguien que también esté esperando las ganas para arrancar. Esa persona que conoces que tiene todo el talento del mundo pero no termina de despegar. Mándasela. A veces lo único que le falta a alguien es entender dónde está buscando. Y déjame en los comentarios una sola cosa. ¿Cuál es el proyecto que vas a abrir mañana en esos 10 minutos? Voy a estar leyendo. Hasta la próxima historia. Y recordá siempre esto. No necesitas ganas para empezar. Necesitas empezar para tener ganas. Encendé la cocina.